Bendiciones para todos, saludos, Dios le bendiga. Damos a Dios gracias por esta nueva oportunidad que nos concede de nuevamente estar aquí con ustedes a través de este medio para traer esta clase, la cual se encuentra en el capítulo 4 del libro de Hebreos. Y como siempre tengo un pequeño bosquejo en la pizarra y por ese bosquejo nos dejaremos llevar para desarrollar este capítulo 4 del libro de Hebreos. Vamos a ver de qué trata el bosquejo. Dice, le hemos titulado entrando en su reposo. Número 1 dice entrando en el reposo de Dios. Número 2, todavía queda un reposo. Número 3, reposando de las obras. Punto número 4, invitación a entrar al reposo de Dios por fe. Número 5, el poder de la palabra de Dios. Número 6, el gran sumo sacerdote, Jesús. Y acerquémonos al trono de la gracia. Acerquémonos al trono de la gracia. Desarrollaremos esto en este capítulo 4 de Hebreos. Comenzamos leyendo capítulo 4 de Hebreos. Estamos en la versión o en la traducción Reina Valera. Lee como sigue en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Cuando la Biblia habla del temor, la mente puede pensar que estamos hablando de temor humano o estamos pensando que tiene un temor espiritual. Cuando usamos la palabra temor, dependiendo del contexto, en el texto, puede referirse a temor de miedo, pero también puede referirse a temor como respeto. En este término que el autor usa aquí, podemos usar los dos términos, porque dice temamos, tomando de ejemplo a Israel, que pereció en el desierto por causa de la desobediencia, por causa de la incredulidad, pero también temor a respeto por lo que Dios le dijo a Israel en el tiempo cuando los sacó de la tierra de Egipto. Dice que no sea que no permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temer despierta un sentido de una advertencia tocante a los temas que Dios trajo o presentó a los hijos de Israel cuando Dios le había prometido una salvación, una seguridad en una tierra prometida. Y ese temor de llegar a esa tierra, a ellos pues le era un reto, le era algo desconocido. Por lo tanto, al enviar los espías, que es el capítulo 13 de Números, hubo entonces un conflicto cuando aquellos 2 espías regresan de la tierra prometida. Y es aquí donde entonces Israel se inclina a escuchar a los 10 espías y no a escuchar a los 2 espías, en este caso Josué y Caleb. Dice que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, el autor presenta un juego continuo de lo que es la palabra reposo desde el comienzo de la creación. Desde el principio, desde el libro de Génesis, escuchamos la palabra reposo. Esto viene siendo una metodología hermenéutica, como se le llama, que presenta, cuando hablamos de hermenéutica, presenta la traducción correcta de lo que dice la palabra. Voy a mencionar 4 puntos donde Dios desde el principio hablaba de lo que es
el reposo. Lo que era todo, lo que es todo, todo lo que tiene que ver con la historia y la esperanza del pueblo de Israel. Todavía ellos esperan al Mesías para traer la paz que ellos tanto desean o tanto anhelan. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2. Habla del descanso de Dios en el séptimo día, que fue el séptimo día donde Dios terminó la obra de la creación. Génesis capítulo 2, versículo 2. En el libro de Números, capítulo 13, es cuando Josué lo lleva camino hacia la tierra prometida, prometiéndole un descanso que encontrarían al llegar a la tierra prometida. En el Salmo 95, versículo 7 en adelante, es cuando David todavía anuncia, proféticamente, todavía anuncia que hay un reposo para entrar. Israel sí entró al reposo de la tierra prometida, pero todavía queda un reposo, hablando en términos espirituales. Y aquí ahora el autor, en los versículos 10 y 11, hace esa invitación a ese día de reposo como una referencia a la paz de Dios y a la vida con Dios. Es decir, Dios promete un reposo, pero es un reposo eterno, un reposo que está en los cielos. Dice, no alcanzaron, por no haberla alcanzado, algunos de vosotros parezcan no haberla alcanzado. Cuando se habla de no haber alcanzado algo, la palabra que se usa aquí en el término hebreo es la palabra shata. Palabra shata. Shata. Y esta palabra es una palabra en hebreo. Y esta palabra significa errar. Es no dar en el blanco. En otras palabras, es fallar. Israel no dio en el blanco, falló a no creer las promesas que Dios les había hecho. Por eso dice, no parezca haberlo alcanzado. Perecieron, no alcanzaron. Eso es la palabra shata, la palabra que se usa aquí en el término de hebreo. O también en la palabra traducida, entonces al griego es amartía, con H. Amartía, con H. Amartía. Significa llegar demasiado tarde. ¿Sí? Y eso se aplica en un término espiritual. Israel llegó demasiado tarde a escuchar la promesa que Dios le había dado a través de ese reposo que tendrían a llegar a la tierra prometida. Versículo número 2 dice, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. A nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva. Cuando escuchamos esa frase, la buena nueva, para nosotros nos referimos entonces al Evangelio de Jesucristo. Pero en el término aquí que estamos hablando, la nueva también se refiere aún en el Viejo Testamento, cuando Dios exhortaba o Dios le hablaba a través de profetas o visiones a las naciones antiguas. ¿De qué manera Dios habló en aquellos tiempos? ¿Cómo Dios se acercó al ser humano desde el principio hasta el tiempo presente? O sea, antes de Cristo, Dios se refería con su palabra, la cual fue entregada en el Antiguo Testamento de diferentes maneras. Voy a mencionar las maneras en las cuales Dios entregó la promesa de su palabra, la promesa de ese día de reposo. Dios le dijo allá en el libro de Génesis, capítulo 2, a Adán, no coméis del árbol, que no comieran del árbol. ¿Qué pasó? El hombre desobedeció. Luego Dios, en el capítulo 8 del mismo libro de Génesis, Dios manda construir un arca a través de un hombre llamado Noé. ¿Qué pasó a este mensaje cuando fue anunciado el mensaje a aquella
generación no creyeron, desobediencia. Luego Dios escoge a un hombre llamado Moisés, capítulo 3 del libro de Éxodo. Y Dios da la ley en el capítulo 20 de Éxodo para que guardasen y viviesen bajo la ley, tampoco obedecieron. Luego Dios los saca de Egipto, los guía por el desierto, divide el mar y los invita a seguirle para entrar en la tierra prometida. Tampoco creyeron en la promesa que Dios le hacía acerca de esa tierra prometida. Luego Dios, en el capítulo 13 del libro de Números, es cuando Dios entonces manda, o Moisés escoge 12 espías, los envía a la tierra prometida o para investigar la tierra. Cuando llega el reporte de entrar a esa tierra, los 2 espías, Josué y Caleb, y los otros 10 espías, el pueblo se inclinó a escuchar a los espías, los 10 espías, y no escuchaba a los 2 espías que estaban conformes y creían a la promesa que Dios había anunciado. Perecieron, no creyeron. Esto se encuentra en el libro de Números capítulo 13. El informe de los 10 espías de Josué, el informe de los 10 espías fue un informe negativo, mientras el informe de José y Caleb fue un mensaje donde sí confiaron a la promesa que Dios le hacía referente a conquistar la tierra prometida. Por no tener fe, perdieron entonces el entrar en la tierra prometida todos aquellos que eran de 20 años hacia arriba. Los que eran de 20 años hacia abajo fueron los que lograron entrar a la tierra prometida o al reposo. El evangelio o las buenas nuevas en ese entonces, hoy día lo conocemos como evangelio, dice: las buenas nuevas implica la práctica. No es solo el oír las buenas nuevas lo que trae salvación, sino el apropiarlo por fe, y una fe genuina, sino también una fe persistente. 3 pasos. Se cree por fe, se camina por fe y se persiste, en fe. No es suficiente oír la palabra, es lo primero que se debe hacer. Es de la manera que despierta a nosotros. La Biblia dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero en el libro de Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Si somos solamente oidores, capítulo 1 de Santiago, si somos solamente oidores, pero no hacedores de la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. No siempre que escuchamos, creemos o ponemos atención a lo que estamos escuchando. Demanda a Dios entonces escuchar, practicar, confiar y permanecer en lo que hemos escuchado. Versículo 3: por lo que hemos creído, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi diestra, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. De la manera que dijo. Se usa repetidamente para referirse a las escrituras inspiradas. Es decir, que esta frase Dios la usó en diferentes maneras, en diferentes tiempos, porque Dios dijo, así dice Jehová, o Dios dice, o Dios dijo. Es una frase repetitiva para referirse a la inspiración divina. Aquí también se cita el Salmo 95, donde David hace una alusión a través de Génesis el sábado, el séptimo día, que fue el día de descanso en la creación. David hace referencia a ese día de reposo como un día que todavía no ha sido cumplido. Se cumplió parte de ese día cuando Israel llega a la tierra de Canaán, pero el sábado de reposo representa a un día más
lejano. Versículo 4 dice, porque en cierto lugar dijo así: el séptimo día reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Porque en cierto lugar, la frase, porque en cierto lugar dijo que Dios reposó en el séptimo día. Esta frase es un modisto rabínico de incredulidad en la inspiración de todo. La ubicación no menciona la ubicación del texto ni quién lo dijo, refiriéndose al autor humano. No le hace énfasis cuando el autor cita. Esta cita bíblica no hace énfasis de quién la dijo y dónde fue que se dijo, porque el enfoque que sobresale en este versículo o en esta frase, porque en cierto lugar dijo, es la autoridad de la inspiración de la Escritura. Repito, es la autoridad de la inspiración de la Escritura, no el autor humano, sino el autor celestial. Por eso dice que es un modito rabínico donde se encierra algo de incredulidad, hacerlo no verídico, hablando humanamente, pero hablando espiritualmente, la autoridad es divina. Es la inspiración divina dada por Dios mismo. No se refiere a que el autor se haya olvidado quién fue él que escribió y dónde lo escribió, sino que es una referencia divina que encierra las referencias del Antiguo Testamento. Cuando habla del séptimo día, dice que muchos de los rabinos afirman que el sábado de Dios es el día de descanso, que nunca cesó, porque la fórmula regular de Génesis fue la tarde y la mañana un día, nunca se mencionan en conexión con el día séptimo, el día de la creación, en el libro de Génesis capítulo 2. Voy a decir en palabras más sencillas. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando usted va leyendo el libro de Génesis capítulo 1, dijo Dios, fue la luz, y fue la luz, y dijo Dios sea. Y todo, desde el día 1 hasta el día 6, se decía al final, y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Y así sucesivamente hasta el día sexto. Pero cuando llega el día séptimo, no dice, fue la tarde y la mañana el séptimo día. No hay un principio ni un final con esa misma connotación de fue la tarde y la mañana el séptimo día, sino que los rabinos argumentan o concluyen o enfatizan de que cuando se habla del sábado o el día séptimo, el día de descanso, se refiere a algo que es totalmente eterno. El día séptimo representa la eternidad. Se acabó la obra. Es decir, por ejemplo, si usted sabe de construcción y va a construir una casa, usted comienza a construir la casa, pero ya cuando la casa está terminada, ¿qué va a hacer? Se acabó, se terminó la obra. No hay que hacer nada más a la casa. En ese sentido, entonces los rabinos aplican este séptimo día. Dios no tiene nada más que hacer en la obra en cuanto a creación, sino que la obra continúa, pero es la obra para llegar hacia el cielo. Es el día de reposo, o ese reposo que nos espera, hablando en términos espirituales. Es la única obra que falta, que se cumple en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el verso 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, hablando de reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Repetimos la historia de Israel, no entraron por causa de desobediencia, por causa de incredulidad. La fe se evidencia por obediencia. Cuando hay fe, hay obediencia. Repetimos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Los nuevos registros se registran en el libro de Números, capítulo 13, versículo 14, cuando Israel se declina o se niega a entrar en la tierra prometida.
donde se le conoce como la tentación de Meriba, que lo mencionamos en el video pasado, donde creo que ahí donde Moisés castiga la roca, donde Moisés le da la roca por causa de la incredulidad y la desobediencia de los antiguos, del pueblo de Israel. En versículo 7, se otra vez determina un día, hoy. Comienzo a leer de nuevo, versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. David es el que cita esta cita bíblica en el libro de Salmos capítulo 95, Salmo 95, donde cuando se habla de hoy, se fija un tiempo, se fija un lugar, se fijan unos límites. Aún por medio de David, David viene citando después de Josué, posiblemente unos 300 años, 400 años después de Josué. Todavía David está diciendo que todavía hay un día para entrar al reposo. La Septuaginta interpreta e inserta la autoridad tradicional de los salmos. El autor se basa en el descanso de Dios, que todavía continúa abierto aún durante el reinado de David. Eso todavía, ese llamado a ese reposo todavía está abierto. Todavía Dios sigue haciendo el llamado para entrar en ese reposo. En el Salmo 95, como estaba mencionando, es citado varias veces en este capítulo 4 y también fue citado varias veces en el capítulo 3. Como dijimos en la introducción, el libro de Hebreos, escrito para los judíos cristianos de aquel siglo. El autor de Hebreos hace mucho énfasis en el Antiguo Testamento, cita varias veces el Antiguo Testamento y en esta ocasión está citando el Salmo 95. Dice que del versículo 7, que estamos leyendo ahora, al versículo 11, enfatiza lo mismo que dice en el Salmo 95:8. O sea, no endurezcáis vuestros corazones. En el versículo 15 del capítulo 3, enfatiza cuando me provocaron, lo mismo que señala en el Salmo 95:8. Perdón, 95:9. En el capítulo 4 que estamos ahora, del versículo 3 al versículo 5, hace énfasis, ellos no entrarán en mi descanso. También lo encuentras o lo relaciona o es idéntico al Salmo 95:11. Y este versículo que estamos leyendo ahora, el versículo 7, se enfatiza hoy. También lo encuentras en el Salmo 95:7. Josué no introdujo a todos los hijos de Israel en aquel descanso. Aquí se emplea el tipo de descanso, no en el sentido de Canaán, sino en el descanso espiritual de Dios. Voy a leer el versículo 8 de este capítulo 4. Dice, porque si Josué le hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro. Si Josué le hubiese dado el reposo, entonces no hubiera otro reposo. Eso quiere decir que el reposo de Dios no era el entrar a la tierra prometida. Era un antiotipo de lo que es entonces entrar al reposo celestial. Vamos a leer. Si Josué le hubiese dado el reposo, entonces no existiría otro reposo. Aquí se emplea un término como descanso. Repito, no en el sentido de Canaán. Entraron a Canaán, sí reposaron de la esclavitud en Egipto, jamás volvieron a ser esclavos de la tierra de Egipto, sino en ese sentido sí reposaron, no volvieron a aquello, sino que entraron a una tierra que ellos no habían sembrado, que ellos no habían construido, y ahí en ese sentido sí tienen un descanso, pero es un antiotipo de el real descanso, que viene siendo un descanso o un reposo espiritual. Hay tres sentidos históricos y teológicos que el autor
menciona para referirse a lo que es ese reposo que Dios promete. Número 1, el que estaba mencionando, dice, la tierra prometida de Canaán, el día de Josué, en Números capítulo 13, versículo 14 en adelante. Número 2, la oportunidad de confiar en Dios, versículo 9. Y en el Salmo 95. Número 3, el descanso de Génesis, de Dios en Génesis, en la creación. Lo mencionamos en el versículo 4, lo mencionamos en el versículo 10 y aún en el versículo 11. El descanso de Dios en el libro de Génesis, hacemos énfasis, es un antiotipo de lo que es la vida eterna. Un descanso de nuestras obras para siempre. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Todavía Dios tiene ese reposo, y ese reposo espiritual que nos ha sido dado a través de la obra de Jesucristo. Versículo 9. Este versículo también aparece o menciona al Salmo 95, donde se presenta que hubo un principio, hubo una promesa inicial de lo que es el reposo. Eso está en Génesis capítulo 2. También hubo un segundo lugar, un cumplimiento histórico, donde Josué llevó a Israel a la tierra prometida, dándole lugar a ese descanso. Luego hay un tercer hecho histórico, que es David, que menciona entonces de una manera profética que todavía queda un descanso, diciendo: hoy no endurezcáis vuestros corazones, haciendo un llamado al arrepentimiento. Y la cuarta oportunidad para escoger es la persona de Cristo. Ese hecho histórico, y ahora la historia encierra todas estas promesas de reposo en la persona de Jesucristo. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Volvemos a hacer énfasis en el libro de Génesis, donde apuntan a la creación, donde apuntan de que Dios mismo descansó en el día séptimo. Y hacemos una vez más énfasis de que se refiere totalmente a el cielo. Dice que un día cesaremos de nuestras obras, ya no habrá más obras. También Apocalipsis 14:13 dice que descansaremos por toda la eternidad de nuestras obras. Mientras perdura la vida física, nosotros como creyentes, la obra que estamos llamados a hacer es continuar creyendo, predicando, exhortando. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros, sino solamente ser ejemplos de obras, hablando en términos espirituales. Haciendo exhortación en lo que es la fe, continuar en la fe, continuar en lo que es el arrepentimiento, en lo que es la obediencia y lo que es la perseverancia. En el versículo 11, se procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es una fuerte advertencia en este versículo 11. Salvación es absolutamente libre gracias a la obra completada de Cristo en la cruz del Calvario. Es un don de gracia del Padre y la obra del Espíritu Santo de convencernos de que somos pecadores. Dios todavía sigue trabajando en este sentido de la obra que hace en nosotros. Sin embargo, Dios es un Dios trino y ha escogido tratar con la humanidad en una relación de pacto. Dios pactó
perdón, con la humanidad desde el principio por causa del pecado. Eso es Dios mismo el que trabaja para que seamos salvos, para que alcancemos ese reposo eterno. Nosotros, humanamente hablando, no podemos hacer absolutamente nada para alcanzar el reposo eterno. Solamente creer en la persona y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La humanidad debe responder y continuar respondiendo. Salvación no es un pasaje al cielo, sino es una relación de día tras día, de fe, de perseverancia con Dios, que resulta en una semejanza de Cristo, donde tenemos pactos, beneficios y también tenemos obligaciones de permanecer fieles y firmes en la promesa de que un día alcanzaremos ese reposo. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. El término griego para palabra es logos. Logos. Esto es el griego y significa palabra. El logos, la palabra. Y la Biblia enseña que hay dos maneras de referirse a lo que es el logo. La palabra logos en Juan capítulo 1, versículo 1, se refiere a la persona de Jesucristo. En el principio era la palabra, el logos, y el logo era con Dios, y el logo era Dios. Pero aquí en este versículo 12 se refiere entonces a la escritura escrita como tal, la palabra escrita como tal. Tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es la autorrevelación de Dios. Se describe en tres maneras. Número uno, se personifica como teniendo vida propia. Para ello es viva, se le da vida a la palabra, toma vida, vida propia. Número dos, dice que es como el poder penetrante de una espada. Si miramos una espada literalmente hablando, es imposible que una espada no traspase o corte algo o alguien. Cuando la espada en el antiguo mundo se peleaba con espada, cuando la espada traspasaba a una persona, era imposible que no lo hiciera. Traspasaba a la persona porque la espada tiene la doble filo, corta. Así es la palabra de Dios. La espada, hablando literalmente, quita la vida, y la espada, hablando espiritualmente, da la vida. Corta lo que no es, y hablando en términos humanos, quita la vida. La tercera es, la palabra de Dios es como un juez. Todo lo sabe. Versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, hablando de la palabra que es viva y eficaz. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios, a través de su palabra, conoce todo lo que hay en nuestro ser interno. Viva y eficaz y más cortante, refleja el concepto hebreo del poder de la palabra hablada por Dios. Repetimos, la palabra de Dios tiene vida propia, es viva y es eficaz. Cuando hablamos de eficaz, nos referimos a que es una palabra enérgico, lo cual se refiere a sí mismo de que siempre está activa,
siempre está efectiva. Enérgico, siempre está activa y siempre está efectiva. Y hay un sinnúmero de textos, no lo vamos a mencionar, porque hay muchos textos, pero sí les anticipo que el libro de Salmo 119 hace una descripción completa y halaga o da una alabanza a la palabra. Salmo 119 completo es un salmo que alaba la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de que es cortante como espada de dos filos. Cuando vas al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 12, versículo 16, hace una referencia al mismo Cristo. Dice, cuando Juan tuvo la visión del Hijo del Hombre, dice que de su boca sale una espada aguda de dos filos. Repito la cita bíblica, Apocalipsis 1, 6, Apocalipsis 2, 12 y 16. Describe la persona de Cristo que de su boca había una espada de doble filo. Hablando en términos espirituales. El alma y el espíritu, dice que penetra y parte el alma y el espíritu. Cuando hablamos de alma y espíritu, dice que es una manera, una dicotomía, es una manera de describir al hombre. Dice que el hombre es trino. Son cuerpo, alma y espíritu. Hay dos palabras aquí para referirse a lo que es el alma y referirse a lo que es el espíritu. La palabra, no sé pronunciarla, pero es nepesh. Vamos a escribirla. Se escribe nep. Esto es griego, así que debe ser un poquito paciente conmigo porque no sabemos el griego, ni sabemos pronunciarlo, ni tampoco escribirlo. Esta palabra entonces, nepesh, se refiere a alma. Y esto es griego. Y la palabra espíritu es ruah, espíritu. Dice que parte el alma y parte el espíritu. Aquí hay es un tema bastante profundo, delicado. Solamente voy a hacer un pequeño comentario de lo que el autor menciona aquí, porque es extenso la explicación. Voy a leer lo que tenemos aquí al frente para que tenga una idea de lo que es el espíritu y lo que es el alma. Dice, el alma y el espíritu, esto no es una dicotomía ontológica en el hombre. No es una dicotomía ontológica en el hombre, sino una relación dual a este planeta y también a Dios. La palabra hebrea nepesh, no sé si lo estoy diciendo correctamente, se usa de la humanidad y también se usa para los animales en Génesis. Creo que menciona en Génesis 8 cuando Dios destruyó el mundo, dice, y toda alma pereció cuando Dios destruyó el mundo con agua. Mientras que la palabra espíritu, ruah, del término griego, se usa únicamente en la humanidad. Es decir, la palabra nepesh se puede usar tanto para referirse al hombre como para referirse a los animales. Según Génesis, cuando Dios destruye, y toda alma pereció, toda alma, y traeré toda alma de la faz de la tierra. Quizá en otras traducciones lo dice de una manera diferente. Creo que dice de todo ser. Pero la palabra ruah, que es espíritu, se usa únicamente para la humanidad. La palabra de Dios penetra en el ser interior del hombre. Se incluye el alma y incluye el espíritu, si es que se separan. Este texto no es prueba, no es un texto prueba para probar sobre la naturaleza del hombre como ser de dos partes, sería dicotómico, o tres partes,
tricotómico. El hombre se presenta en la Biblia como una unidad. Génesis 2:7. Es un solo ser. Pero cuando se habla de lo que es dicotómico y lo que es tricotómico, hay personas o hay creyentes que creen que somos dicotómicos, es decir, que tenemos solamente dos partes. Pero hay otras personas que creen que somos tricotómicos, es decir, que somos tres partes. Esto a veces trae un conflicto donde presenta de que la persona que cree que somos dicotómicos cree que solamente somos carne y no se separa alma ni espíritu. Alma y espíritu son juntos, solamente se separa más que lo que es carne. El que es tricotómico cree que se separa cuerpo, alma y espíritu. O sea, el espíritu va a un lugar, el alma va a otro y el cuerpo va a otro. Como dije, es un tema bastante complejo. Solamente quiero resumir lo que el autor o el comentarista está presentando. Pero sí, concordamos de que somos un ser único, una sola unidad, y que la palabra de Dios, el énfasis que la palabra de Dios penetra en todo nuestro ser. Si usted cree que es dicotómico o si cree que es tricotómico, como quiera, la enseñanza es que la palabra de Dios discierne, penetra y parte aún lo más profundo de nuestro ser. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La persona entera, tanto hablando en términos humanos como hablando en términos espirituales, si seguimos lo que estamos diciendo acerca de lo que es dicotómico y tricotómico, todo el ser es penetrado por la palabra de Dios, penetrando en el corazón, representando a la persona completa, tanto externamente como interiormente. Leímos el versículo 3, dice que todas las cosas están desnudas frente en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas. Dios conoce completamente todo nuestro ser, todas nuestras intenciones. Todo está totalmente desnudo ante Dios. Hay una metáfora, que usan los rabinos para referirse a este término de desnudo. Dice que poner el cuello por levantar la barba es una metáfora que usaban los jueces y rabinos para referirse a que están desnudos. Aquí se refiere a encontrarse con Dios cara a cara en el día de juicio. ¿No? Todas las cosas están desnudas delante de Dios. Se refiere a que nos encontraremos con Dios cara a cara en el día de juicio. Versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En toda la Biblia no hay un título semejante al título que se le da a Jesús en este versículo 14. Dice un gran sumo sacerdote. Hubieron sumos sacerdotes, pero ninguno fue un gran sumo sacerdote. Jesús es el único gran sumo sacerdote. Y ya el autor venía mencionándolo desde el capítulo 3. Ahora vuelve a mencionarlo. Lo escribe ahora como el gran sumo sacerdote. Lo menciona en el versículo 7. Vuelve a mencionar en el capítulo 4. Versículo 13. Ahora repite nuevamente el tema del sumo sacerdocio. Y es el ejemplo que estaremos viendo desde el capítulo 3 en adelante hasta el capítulo, creo que 10, 11, donde el autor continuará hablando de Jesús como el sumo sacerdote o como el gran sumo
sacerdote. A ningún otro se le dio este título del gran sumo sacerdote. Jesús, llamado el gran sumo sacerdote, el autor hace una comparación del pacto moiseico con el pacto que continúa. En el pacto moiseico se hacían los sacrificios y se creía por las obras. El pecador tenía que traer el animal, tenía que ejecutarlo, ¿no? Tenía que hacer ciertas gestiones, pero el sumo sacerdote era el que ejecutaba o llevaba el sacrificio a Dios. Sin embargo, Jesús es llamado el gran sumo sacerdote porque se presenta o se entrega a sí mismo para cumplir todo lo que Dios había hablado a través de los profetas. El único, en el Viejo Testamento, el único que menciona a Jesús como sumo sacerdote es el Salmo 110. Hace una referencia al mismo Jesucristo como sumo sacerdote. Es la única cita bíblica que encuentras en el Viejo Testamento hablando de Jesús acerca de su sacerdocio. El sumo sacerdote, dice el libro de Éxodo y el libro de Levítico, que su función era traer sacrificios. El sumo sacerdote entraba a los atrios, cruzaba, traspasaba el lugar santo, levantaba el velo, traspasaba el lugar santo para entrar al lugar santísimo. De los atrios pasaba al lugar santo, pasaba el primer velo, la primera puerta hacia los atrios, la segunda puerta hacia el lugar santo, traspasaba hacia el lugar santo, y luego la tercera puerta o la tercera cortina era para entrar al lugar santísimo. Aquí dice que Jesús traspasó los cielos. Jesús ha traspasado los cielos por nosotros. Hay rabinos que creen que hay 3 cielos, otros creen que hay 7 cielos. Pero no importa la cantidad de cielos que sean, es que sí que Jesús traspasó los cielos, regresó a su lugar, regresó a la presencia del Padre y resulta que volverá, pero en esta ocasión no volverá a tomar carne o hacerse carne, sino vendrá como Dios. Y ascendió, su ascendencia hacia los cielos permanece. Traspasó los cielos mucho más grande que los sumos sacerdotes al traspasar los velos para entrar al lugar santísimo. Por lo tanto, los creyentes pueden ahora, por su misericordia, por su entrega, por su perseverancia, pasar también los cielos con la persona de Jesucristo. Los cielos son barreras angelicales. Según algunos de los rabinos, tienen algunos puntos. Voy a mencionar los puntos de la manera que los rabinos miran o ven los cielos. Número 1 dice que es la atmósfera donde vuelan las aves de los cielos. Número 2 dice que son las ventanas de los cielos donde viene la lluvia. Número 3 dice que son los cielos, es el lugar de las estrellas, el sol y la luna. Número 4 dice que es la misma presencia de Dios. Esto mirando desde un punto de vista de la manera que lo ven los rabinos. Sabemos que el cielo sí es el trono de Dios. Sean 4, sean 7, sean 8. Cristo traspasó todos los cielos, los que sean, para estar a la presencia de Dios Padre. Jesús, yo sé que lo hemos mencionado varias veces, pero vamos a mencionar nuevamente. Jesús es el nombre, ¿sabes lo que significa Salvador? El nombre Jesús es un arameo, pero su nombre en hebreo es Josué. Josué es el nombre hebreo de Cristo o Jesús, y Jesús es su nombre en el arameo. Cuando el autor menciona a Jesús, está hablando entonces en el término arameo. Josué compara que Josué, el sucesor de Moisés, dice que trajo el pueblo de Dios al descanso, a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Miren el nombre, Josué significa Salvador. Fue el que trajo al pueblo o a la congregación de Israel
a la tierra prometida de Canaán. Mientras Jesús, hablando ahora de Josué divino, Jesús, Dios, también llevará entonces a todos los creyentes, a todos los redimidos, a el descanso eterno. Josué, Jesús, el seguidor de Moisés, los llevó a una tierra prometida, llena de bendiciones, a un descanso, pero Jesús, Dios, nos lleva entonces directamente a los cielos. Es el Hijo de Dios. Esto es un título divino del Antiguo Testamento aplicado a Jesús de Nazaret, como también enfatiza y continúa diciendo el autor sobre Jesús como el Hijo. Jesús es completamente humano y completamente divino. Lo he mencionado ya varias veces, haciendo énfasis de la persona de Cristo. También nos hace énfasis, retengamos nuestra profesión. Este énfasis continúa sobre la necesidad de perseverancia para continuar profesando fe, profesando lo que servimos, lo que creemos. Hay que ser perseverante. Debemos balancear nuestras decisiones con un discipulado continuo, entrar en una disciplina espiritual de continua día a día. Son cruciales para poder crecer y poder aplicar este término de lo que es la profesión de fe. Perseverar. Versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando dice que se compadece de nuestras debilidades, se refiere a que sufre, o sufrió, o está sufriendo por nuestras debilidades. Jesús nunca tuvo una naturaleza pecaminosa, nunca se dio al pecado, pero fue expuesto a la verdadera tentación por causa del pecado de la humanidad. Fue expuesto a la tentación, pero nunca cayó en la tentación. Cuando se habla de tentado, la palabra que se usa aquí es una palabra también griega, peirazo. A ver si puedo escribirla, peirazo. Tentación es peirazo con Z. Esto es tentación. Jesús también fue tentado. ¿Okay? Tentado. Dice que es tentar con el fin de destruir. Peirazo es tentar con todo el fin de destruir. Lo cual enfatiza que es un estado completo por medio de una agencia exterior, tal como lo es el tentador. En este caso hablamos de Satanás, que es el tentador. Vemos esto en el capítulo 4 del libro de Mateo. Dice que nadie conoce el poder de la tentación cuando caes en él. Tú conoces el poder de la tentación cuando no caes en él. ¿Te das cuenta el poder de Dios obrando en ti cuando no accedes a la tentación? Si accedes a la tentación, entonces no conoces el poder de Dios. Jesucristo no se dio al poder de la tentación, sino que fue perfecto, aunque fue tentado. Se mantuvo puro en todo el sentido de la palabra de su humanidad. Dice que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es ambos, enteramente Dios y enteramente humano. Él sí nos entiende porque fue humano. Él no participa de lo que es rebelión o lo que es independencia del Padre como lo hacemos los humanos o la humanidad caída. Jesús es inocente, es inmaculado y es fiel. Por eso se le menciona el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para terminar, el verso 16
Dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que nos acerquemos. Enfatiza la participación continua de perseverancia, de contingencia. Es un término donde hace un llamado a acercarnos a Dios. Es todo lo contrario a alejarse. Por ejemplo, en el Viejo Testamento, sí, cuando pecaban los israelitas, si venían con la mano vacía, no les era permitido acercarse al santuario, al tabernáculo. Tenían que venir con una ofrenda para presentarse ante el sumo sacerdote para el sacrificio y el perdón de sus pecados. Pero aquí dice que nos acerquemos siempre y cuando estemos confiando en la persona de Cristo, perseverando en la fe, aceptando de que somos participantes para ese día de reposo. La humanidad sí puede acercarse a Dios a través del sacrificio dado por Cristo en la cruz del Calvario. Jesús ha hecho a sus seguidores un reino de sacerdotes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Primera de Pedro 2, 5. Somos un reino de sacerdotes. Dice confiadamente al trono de la gracia. Es decir, que tengamos la libertad, la confianza para acercarnos a la misma presencia de Dios por medio de Cristo. Esto es símbolo de cuando Dios rompe el velo. En el libro de Mateo capítulo 27 se rompió el velo para poder entrar directamente a la presencia de Dios. Acuérdense que el velo impedía que se entrase o que hubiera comunión. Solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba después del velo al lugar santísimo. Ese velo es roto, dando a entender de que entremos al trono de la gracia directamente con Jesús. Por medio de Jesús, personas pecadoras pueden venir ante Dios, a un Dios santo, donde recibirán misericordia, gracia y no condenación. Si no quiere ser condenado, reciba entonces, acérquese al trono de la gracia. Los cielos representan el tabernáculo espiritual. De la misma manera que aquel tabernáculo dado por Dios en el tiempo a Israel en el desierto Sinaí, para tener comunicación con el pueblo. El pueblo de Israel se acercaba a Dios a través de aquel tabernáculo terrenal que existió en el tiempo de Moisés. Terminamos diciendo, acerquémonos para recibir el oportuno socorro. Por medio de Jesús hemos sido socorridos y por medio de su amor y carácter entraremos entonces a el día de reposo. Dios seguramente nos ayudará en tiempos de prueba y tentaciones en la persona de Jesucristo. Dios te bendiga. Recibe este mensaje con mucha bendición. Nos veremos entonces en el próximo video. Bendiciones.